Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en donde vamos a resolver un problema planteado en selectividad en Murcia en septiembre del 2019. Trata sobre el estudio del crecimiento y el decrecimiento de una función y el cálculo de sus extremos relativos, así como el cálculo del límite de una función por la regla de L'Hopital. El problema dice así. Apartado A. Calcule los extremos relativos máximos y mínimos de la función f de x igual a x cuadrado más 2x partido de e elevado a x, definida para todo valor de x perteneciente a R. Determine también los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f de x. Apartado B. Calcule el límite cuando x tiende a 0 de la diferencia de 1 partido por x y 1 partido de e elevado a x menos 1. Vamos a empezar resolviendo el apartado A, en el que para calcular los extremos relativos y estudiar la monotonía se necesita, como estáis viendo en la ficha que os acabo de poner, estudiar el signo de la función f' de x, es decir, la función derivada de f de x. Por lo tanto, vamos a calcular f' de x. Como es un cociente, tenemos que aplicar la regla de derivación que os he puesto en la ficha, la derivada del cociente, que es igual a la derivada del numerador, 2x más 2, por el denominador sin derivar, e elevado a x, menos el numerador sin derivar, que es x cuadrado más 2x, multiplicado por la derivada del denominador, la derivada de e elevado a x, que es e elevado a x. Y todo ello dividido entre el cuadrado del denominador, es decir, el cuadrado de e elevado a x, que es e elevado a 2 por x. A continuación sacamos factor común en el numerador, que es e elevado a x, quedándoseme, abrimos un corchete y el primer sumando es 2x más 2 y el segundo sumando, ojo con el menos que le cambia el signo al x cuadrado y al 2x. Simplificamos e elevado a x del numerador con el e elevado a x del denominador y agrupamos los términos que tenemos en el corchete. 2x menos 2x se me va y se me queda menos x cuadrado más 2 partido de e elevado a x. Esa es la función derivada de f de x, es decir, f' de x. Ahora tenemos que calcular las raíces de f' de x para poder estudiar su signo. Eso ocurre cuando el numerador, menos x cuadrado más 2, es igual a 0, es decir, cuando x es igual a más menos raíz cuadrada de 2. Vamos a utilizar estos dos valores para estudiar el signo de f' de x y así poder establecer los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f de x, ya que cuando f' de x sea positiva, la función será creciente, y en donde f' de x sea negativa, la función será decreciente. Representamos entonces en la recta numérica menos raíz de 2 y raíz cuadrada de 2. Observa que la recta queda dividida en tres intervalos. En cada uno de los intervalos el signo de f' de x va a ser constante. Por lo tanto, basta coger un valor, por ejemplo, x igual a menos 2 en el primer intervalo y estudiar su signo, es decir, hallar el valor que toma f' en menos 2, que como podéis comprobar es menos entre más es negativo. Bien, pues como f' en menos 2 es negativo, la función f de x en el intervalo que va de menos infinito a menos raíz de 2 será decreciente. Eso lo vamos a representar de esta forma, con una flecha hacia abajo. f' en menos raíz de 2 ya sabemos que es 0, ya que es una raíz de f' de x. Y bueno, vamos a tomar otro valor entre menos raíz de 2 y raíz cuadrada de 2, en este caso x igual a 0. Calculamos f' en 0 y es 2 partido de 1. Sabemos que entonces f' en 0 es positiva. Por lo tanto, ¿qué implica eso? Pues que f de x es una función creciente en este intervalo. Esto lo representamos con una flecha hacia arriba. En raíz de 2 ya sabéis que por esa raíz es 0 y ahora cogemos otro valor entre raíz de 2 y más infinito. En este caso, por ejemplo, x igual a 2. Hallamos el signo de f' en 2. Sustituimos en la función y obtenemos el valor que no voy a calcular, simplemente evalúo el signo, es negativo entre positivo, por lo tanto la función f' en 2 es menor que 0, es negativa. Eso implica que la función f de x es una función decreciente. Y esto lo interpretamos como hemos hecho antes, con una flecha hacia abajo. Bien, vamos a calcular los mínimos y los máximos, a ver dónde se presentan. Observa que en menos raíz de 2 la función f de x es decreciente por la izquierda y creciente por la derecha, por lo tanto se presenta un mínimo.
De la misma forma, en raíz cuadrada de 2, la función f de x por la izquierda es creciente y es decreciente por su derecha, por lo tanto aquí se va a presentar un máximo. Recopilando, la monotonía, la función va a ser creciente, se va a presentar crecimiento entre menos raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2. Y se presenta decrecimiento entre menos infinito y menos raíz cuadrada de 2 unión el intervalo que va de raíz cuadrada de 2 a más infinito. Y los extremos relativos se presentan en menos raíz cuadrada de 2, en donde tendré un mínimo, ya sabéis la coordenada ahí, de ese mínimo tendríamos que calcular la función en menos raíz cuadrada de 2, y en x igual a raíz cuadrada de 2, en ese punto se presenta un máximo. Y la coordenada y de ese punto sería la correspondiente a f en raíz cuadrada de 2. Bien, ya una vez resuelto el apartado A, vamos a abordar el apartado B, en donde me piden que calculemos el límite cuando x tiende a 0 de la diferencia de dos funciones, de 1 partido por x y 1 partido por e elevado a x menos 1. Sustituyendo x por 0, tengo 1 partido por 0 menos 1 partido de e elevado a 0, que es 1, por lo tanto tengo 1 menos 1, con lo que se me queda 1 partido por 0, es decir, infinito menos infinito. Con lo que tengo una indeterminación que en este caso vamos a intentar resolver realizando esa diferencia. Con lo que sacamos el mínimo común múltiplo de esas dos fracciones algebraicas. En este caso tendré x por e elevado a x menos 1 y se me queda e elevado a x menos 1 menos x partido de x por e elevado a x menos 1. Sustituyendo la x por 0, de nuevo hallamos ese límite y es 0 partido por 0. Y esta indeterminación la vamos a resolver aplicando la regla del L'Hopital. Ya que estamos en las condiciones en las que se puede aplicar esta regla, me asegura que el límite cuando x tiende a 0 del cociente de estas dos funciones es igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador entre la derivada del denominador. En este caso tendré el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de e elevado a x menos 1 menos x partido de la derivada de x por e elevado a x menos 1. Bien, vamos a calcular estas derivadas teniendo que la derivada del numerador es e elevado a x menos 1 y la derivada del denominador que os calculo aquí es la derivada de un producto que es igual a la derivada del primer factor, que es x, es decir, la derivada de x es 1 por e elevado a x menos 1 más x por la derivada del segundo factor, que es e elevado a x, con lo cual tengo que la derivada del denominador es e elevado a x menos 1 más x por e elevado a x. Sustituyendo de nuevo x por 0, tendré 1 menos 1 en el numerador y 1 menos 1 más 0 en el denominador. Vuelvo de nuevo a tener 0 entre 0. Una indeterminación que, como os digo en la ficha, el proceso se puede aplicar, el proceso de aplicar L'Hopital se puede aplicar las veces que se consideren necesarias. En este caso voy a aplicarlo una segunda vez. Por lo tanto, tendré que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador e elevado a x menos 1 y la derivada del denominador e elevado a x menos 1 más x por e elevado a x. Calculamos la derivada del numerador, que es e elevado a x, calculamos la derivada del denominador, que es e elevado a x más e elevado a x más x por e elevado a x, y hallamos el límite cuando x tiende a 0 sustituyendo en esa expresión, y obtenemos 1 partido de 1 más 1 más 0, es decir, 1 partido por 2. Con lo cual queda calculado el límite de esa diferencia de funciones cuando x tiende a 0, y es 1/2. Bien, espero que os haya servido el ejercicio. De ser así, le podéis dar a like y, por qué no, también suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta luego.